contenido de la Biblia es el estudio, el punto a desarrollar y lo que contiene la Biblia como tema principal, lo hemos mencionado, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, toda su obra, todo su ministerio, toda lo que vino a ejercer aquí en la tierra para traer salvación y esperanza de vida eterna al ser humano. Es el tema principal de la palabra de Dios, y de ahí se distribuyen diversos temas como la salvación, como también el establecimiento de la iglesia, pero todo proviene del Señor Jesucristo. Nada puede salir de Él, porque dice la Biblia que todo fue hecho para Él y todo dependemos de Él, solamente del Señor Jesús. Por ello el tema principal de la Biblia, de toda la Biblia, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, es el Señor Jesucristo. Y estamos viendo a Jesucristo en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en esta vez de una segunda parte, y solamente tomando algunos pasajes bíblicos como referencia para poder sustentar este estudio. La propia Biblia nos da el aval de lo que estamos diciendo. Desde Génesis hasta Apocalipsis habla de Jesucristo. Antiguo Testamento de una forma a través, como se le conoce, como los tipos o las sombras, y en el Nuevo Testamento ya revelado Jesús en los Evangelios y en el libro de los Hechos en adelante por ministerio y por todo lo que dejaron establecido los apóstoles, que establecieron las ordenanzas, los mandamientos, la palabra que Jesucristo les había dejado, que encomendado, y eso es lo que se sigue haciendo. En la actualidad se sigue haciendo la obra de Jesús a través de diversos hermanos que son los encargados de llevar la palabra, esta palabra no la propia, y se sigue haciendo lo mismo. Es lo que se hizo en el primer siglo, después de que Jesucristo fue ascendido al cielo, que se quedaron los apóstoles para distribuir, para predicar la palabra, se sigue haciendo en la actualidad. Sigue siendo exactamente lo mismo que se hacía antes, se hace hoy. No ha habido cambios porque Dios no lo estableció así en su palabra, lo dejó claramente lo que se tenía que hacer, y eso se sigue haciendo sin necesidad de meter cosas nuevas, porque nada nuevo hay en la palabra de Dios, sino ya todo está establecido, ya no hay nueva revelación, todo está revelado. Y Jesucristo en los libros, en el libro de Historia de la Iglesia, segunda parte, vemos en el capítulo 10, versículo 42, lo vemos como juez de vivos y muertos. Es el único juez que está preparado para juzgar a los vivos, dice la Biblia, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. También en el capítulo 17 también nos menciona que Jesucristo es el juez. Capítulo 17 de Hechos, versículo 30 y 31 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquel que fue levantado, que es el Señor Jesucristo, que resucitó al tercer día, es el que está constituido por Dios para ser el juez de vivos y muertos. Y eso lo menciona el libro de Hechos. También por medio de Jesús, Hechos menciona como Jesús el medio para anunciar el perdón de pecados. Por eso los demás temas de la Biblia son temas secundarios, porque Jesús es el tema principal, y por medio de Jesús se distribuye todo el tema de la salvación, el tema del perdón de pecados, porque dice en el capítulo 13 del libro de Hechos, versículo 38, que Jesús es el medio para anunciar el perdón de pecados. Dice ahí, y que todo aquello de que por la ley, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados. Es decir, por medio de Jesucristo se puede anunciar con toda libertad el perdón de pecados, porque así lo dejó establecido Dios en su palabra, y para ello vino el Señor Jesucristo a morir, para traer salvación y para traer perdón, redención de aquellas almas perdidas, redimirlas, rescatarlas a través del perdón de pecados, cuando Él derrama su sangre preciosa y divina, y lo cual se puede lograr. ¿Cuándo podemos tener perdón de pecados? Cuando somos bautizados y andamos en nueva vida. Y el versículo 39 nos dice que Él tiene el poder para justificar más allá de la ley de Moisés. Dice el versículo 39 de Hechos 13,
y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. En Jesucristo es justificado todo aquel que cree. Cree, obviamente aquí la palabra creer es una parte de todo lo que tiene que ser. Todo lo que es creer, para llegar al punto de creer, primero tiene uno que, es decir, para cumplir todo lo que es creer, son varias cosas, varios aspectos que tiene uno que analizar. Para decir yo creo, soy una persona, un ser humano, no puede decir yo creo en Jesús si no hace todo lo completo para que llegue a ese punto donde puede decir yo creo en Jesús. Para que pueda decir yo creo en Jesús es porque ya tuvo fe en la palabra de Dios, creyó en este libro, que este libro es el libro de Dios, tiene fe en la palabra de Dios, está arrepentido de los pecados de su vida pasada, ha confesado el nombre del Señor Jesucristo y se ha bautizado para andar en nueva vida. Cuando ha hecho todos estos aspectos, entonces sí puede decir con toda libertad y con toda seguridad y con toda certidumbre que cree en el Señor Jesús. Si no ha hecho esto, entonces no puede decir que tiene un creer bíblico, sino que tiene un creer de acuerdo a su pensamiento, a su idea, a lo que ha escuchado, pero no a un creer bíblico. Creer bíblico es llegar a ese punto para decir yo creo en Jesucristo y que tenga el sustento de la Biblia es porque ha hecho las cosas que hemos mencionado. Se ha arrepentido de su vida pasada, ha confesado el nombre del Señor Jesucristo, cuando es bautizado, se bautiza, recibe el perdón de pecado, recibe el don del Espíritu Santo, entonces anda en nueva vida, entonces ahora sí puede decir con certidumbre de que cree en Jesús. Y el creer en Jesús es alcanzar una justificación más que la propia ley de Moisés. Dice también que es el objeto de la fe en Jesucristo para salvación. Nuevamente vamos a encontrar la palabra creer en un... creer solamente, esto viene siendo una figura retórica, una sinécdoque. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo nos da una parte de todo lo que tiene que hacer. No necesariamente la Biblia tiene que decirnos, mira, creer y no tener un paréntesis, creer es esto, sino eso lo entendemos de manera inferenciada a través de todo el estudio de la palabra. Para llegar a ese punto, si yo creo en Jesús, no nada más basta con decirlo, no nada más basta con pensarlo, no nada más basta con pararse al frente de una congregación X y decir creo en el Señor Jesucristo y con eso va a ser salvo. Porque dice la Biblia aquí en Hechos capítulo 16, versículo 31 al 34, normalmente encontramos solamente la palabra creer como parte de todo lo que se tiene que hacer. Y ese todo es confesar, arrepentirse, bautizarse, recibir el don del Espíritu Santo. Dice Hechos 16, 30 en adelante, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hace el carcelero esta pregunta. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso fue lo que se le dijo. Y le hablaron de la palabra del Señor. Es decir, no nada más con que haya dicho el carcelero, creo en el Señor Jesucristo y ya soy salvo, no. Dice el versículo 32, le hablaron de la palabra del Señor, le hablaron de la Biblia, que es la palabra del Señor, a él y a todos los que estaban en su casa. Después de que le hablaron de la Biblia, después de que él creyó, después de que entendió, después de que se compungió de corazón y se arrepintió de sus pecados, de su vida pasada, entonces dice la Biblia, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando creyó, cuando le dieron primero palabra, cuando luego él se bautizó, es cuando dijo, entonces él creyó. Antes no, dice el versículo 31, cree en el Señor Jesucristo, pero nunca dijo aquí, para ser salvo, nunca dijo, creo, ya soy salvo. No, primero le dieron lectura, el estudio de la palabra, que en ese mismo rato no se necesita 1, 2, 3 años para creer. En media hora, en 2 horas, con el estudio de la palabra y que creas en la palabra de Dios, puede creer. Lo mismo que al eunuco etíope que viene en el propio libro de Hechos. Aquí creer es una parte de todo lo que se tiene que hacer. Le dieron enseñanza bíblica. Cuando él está recibiendo la enseñanza bíblica que les pasó a aquellos que se arrepintieron, como 3,000, cuando Pedro les da la enseñanza bíblica, les da el sermón, dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Fue lo mismo que le pasó al carcelero. Después de que se le dio el estudio de la palabra de Dios, entendió que estaba haciendo algo mal, que había hecho algo equivocado y que necesitaba
pues obedecer la palabra de Dios para ser salvo. Y fue lo que hizo. Y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Ahora, lo que menciona también la Biblia aquí es de que se bautizó él con todos los suyos. No dice que se bautizaron todos los suyos, nada más se bautizó él. Nadie más se bautizó en ese momento, nada más él se bautizó, porque dice, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Él, el único que creyó allí, el único que se bautizó fue el carcelero. No se bautizó su familia. Aquí no menciona la Biblia que se haya bautizado su familia, más que él, porque dice, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, es decir, delante de todos los suyos, pero no se bautizó nadie más que él solo fue el que se bautizó. Así lo menciona la Escritura. Que otros grupos religiosos digan que cuando menciona él, se bautizó él con todos los suyos, supongan que se bautizaron también sus hijos y todos los que estaban ahí, esa es una suposición. Lo que dice la Biblia textual es de que se bautizó él con todos los suyos, es decir, delante de todos los que estaban ahí en su casa. Y ya pueda ser familiares o pueda ser personas de su propia, lugar donde estaba ahí, ya sea vecinos o compañeros de vigilantes de la cárcel, porque era un carcelero. Pero eso es lo que menciona la Biblia. Aquí no menciona que se haya bautizado más de su casa. Los demás escucharon, pero nada más se bautizó él. Y él vuelve a decirlo nuevamente. Llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó él con toda su casa de haber creído a Dios. Él fue el que creyó nada más, él solo, y él solo se bautizó. Pero creer es una parte, y creer en el Señor Jesucristo es la salvación. Aquí nos menciona que como el objeto de la fe para salvación, creemos en Jesús, entonces vamos a ser salvos. Y creer en Jesús significa todos los aspectos que ya hemos mencionado. También el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28, nos menciona como el dueño de la iglesia. Jesús es el dueño de la iglesia. Dice, por tanto, mirad por vosotros, Hechos 20, 28, y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La iglesia le pertenece a él, por eso la iglesia lleva su nombre, Iglesia de Cristo, porque es pertenencia. Él es el dueño de la iglesia, porque él la ganó con su propia sangre, él la obtuvo con su propia sangre. Por eso la iglesia que Jesucristo vino a edificar lleva su nombre, porque es de él. No es una denominación, es una pertenencia a Jesucristo, porque dice la Biblia, la cual él ganó por su propia sangre. Si uno gana un sueldo por su propio trabajo, ese sueldo es de él, no es de Martínez, no es del compañero, no es del jefe, ese sueldo es de quien lo haya ganado. Así también Jesucristo, la iglesia es de él porque él la ganó con su propia sangre. Y nadie puede mencionar o nadie puede aducirle la iglesia que Cristo vino a edificar a otro nombre. Aquellos que tengan otro nombre, un nombre denominacional, no están obedeciendo lo que es la palabra de Dios. Porque la iglesia, si es de él, si él la ganó con su propia sangre, pues debe de tener su nombre, debe de ser de él, debe de ser su pertenencia, que como así lo es, como por toda la faz de la tierra existe la iglesia de Cristo, la que le pertenece a él, la cual él ganó por su propia sangre. Otros grupos religiosos, pues al no pertenecer a Cristo, obviamente Jesús vino y dio su vida y derramó su sangre por una sola iglesia, por la que él edificó, no muchas. En el mundo hay muchas, pero no están basadas de acuerdo a lo que menciona la escritura de Dios, la palabra de Dios. Agarran extractos de aquí y de allá y hacen algunas interpretaciones equivocadas de lo que es la palabra de Dios para conveniencia de ellos. Algunos para recibir el dinero, otros para vivir de lo que es la religión, algo equivocado. Bueno, lo último que vemos aquí, para terminar esta segunda parte de Jesús en el libro de Hechos, lo vemos como animando a los siervos en la obra. Siempre Jesús está con nosotros, porque dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa fue una promesa que él hizo y lo está cumpliendo. Se la cumplió Pablo y nos la cumple a todos nosotros, como animando a los siervos en la obra. Dice capítulo 23, versículo 11, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y así está el Señor Jesucristo animando a todos sus siervos, a que continuemos con esa obra de expandir, de promulgar el Evangelio, pero el Evangelio correcto, la palabra correcta, la palabra verdadera, lo que menciona la Escritura,
no lo que menciona el mundo, no lo que mencionan algunos líderes. Lo que viene aquí, el contenido de la Biblia, el contenido de la Biblia es, el tema principal es Jesús, y de ahí podemos entender cómo ser salvos, de ahí podemos entender qué es lo que Dios le agrada, pero esos son temas, digamos, secundarios. El tema principal es la Biblia. Eso lo vamos a ver cuando veamos el propósito de la Biblia. ¿Cuál es el propósito? Pero eso lo vamos a ver en el siguiente punto a desarrollar. Por lo pronto estamos viendo ahí el contenido de la Biblia, y el contenido de la Biblia, el tema principal es Jesús, y hoy lo hemos visto en el libro de historia de la iglesia, el libro de los Hechos. Dios les bendiga.